la tarde. El presidente encargado de Venezuela y candidato en las elecciones del próximo 14 de abril, Nicolás Maduro, sorprendió y marcó su campaña con una declaración que para muchos no será superada, y es la que hace referencia a un pajarito. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8:30, y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Esta declaración desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, en las que aparecen también fotografías. Una de ellas es esta. Es la única que les voy a mostrar porque no quiero que se interprete como un irrespeto, pero esta fotografía ha salido publicada en todas partes. También en el día de hoy aparecieron algunas caricaturas sobre las palabras de Nicolás Maduro. Raima Suprani en El Universal publicó: Roberto Weil en el diario Tal Cual. Oye, pana, pero... Son algunas de las caricaturas que en Venezuela se publicaron en el día de hoy. Y es que el humor en los venezolanos es quizá una de las características más relevantes. Para hablar sobre este tema saludamos a Laureano Márquez. Él es humorista, editorialista del diario Tal Cual los días viernes. Laureano, un gusto que nos acompañes. Gracias por estar en vivo y directo desde Caracas. Yo comienzo preguntando por los problemas de señal que tenemos hoy en el programa. Hay quien piensa y sostiene que los venezolanos, caray, son capaces de reírse hasta de sus propias desgracias. ¿Esto es una virtud o es un aspecto negativo en la personalidad del venezolano? Buenas tardes, Laureano. Buenas tardes, y bueno, un gran saludo desde aquí, desde Venezuela, a todos nuestros queridos hermanos y a todos los venezolanos que están en Colombia. Bueno, efectivamente, una de las características de los venezolanos es el sentido del humor. El sentido del humor lo podemos ver desde dos ángulos. Uno de ellos es el chiste, que sirve como desahogo nervioso a las grandes tensiones, y otra cosa es el humorismo en un sentido más profundo todavía, que es el sentido analítico, el sentido cuestionador y el sentido crítico constructivo de la realidad. Yo creo que Venezuela manifiesta el humorismo en los dos sentidos. Por ejemplo, la declaración del presidente Maduro del día de ayer o de antier ha generado pues toda una reacción del chiste sencillo, cotidiano, con el cual la gente denuncia una situación que le parece absurda y que se la toma a broma. Eso en Venezuela ha sido un rasgo común en nuestra historia, pero también existe un humorismo analítico, crítico, cuando uno ve las caricaturas de Pedro León Zapata, por ejemplo, o tantas otras manifestaciones de humor que ha tenido Venezuela a lo largo de su historia. Hay detrás de esas caricaturas, o las de Raima, o las de Weil, o las de Edo, una profunda reflexión sobre el destino de nuestra sociedad. Ahora, Laureano, en la circunstancia política que vive Venezuela, ese humor que manejan los caricaturistas o los humoristas como tú, no siempre ha sido bien interpretado por quienes están en el gobierno. Ha sido quizás mal interpretado y ha llegado a considerarse hasta un irrespeto.
Lo último no te lo escuché, si no me, considerarme Así, un irrespeto. Exactamente, así ha llegado a ser considerado como un irrespeto. Sí, bueno, es que la reacción del poder frente al humorismo en Venezuela en los últimos tiempos no es normal. Hay toda una persecución. Yo cada vez que escribo recibo insultos, recibo agresiones, recibo amenazas. En mi caso particular he tenido multas, he tenido sanciones judiciales, he tenido amenazas de ser procesado a la fiscalía, pero no solo es mi caso, otros humoristas también. Por ejemplo, ahora se ha distribuido a raíz de una presentación que íbamos a tener nosotros en un Venetur, la orden expresa de que los disidentes, los que pensamos distinto, no podemos no solo presentarnos en los hoteles Venetur, sino ni siquiera quedarnos a dormir en esos hoteles, porque que son hoteles del Estado venezolano y por consiguiente de todos los ciudadanos venezolanos. Entonces ni siquiera podemos quedarnos alojados allí. Si hay en este momento, y bueno, no es en este momento, hay toda una persecución en contra de la disidencia, del que piensa distinto, pero parece ser que el humor les causa particular indignación, y especialmente cuanto más agudo es ese humorismo, especialmente incluso los caricaturistas, que son la expresión más aguda del humor venezolano, porque tiene además el recurso de la ilustración que llega a mucha gente, bueno, causa muy mal impacto y muy mal efecto en el gobierno, que reaccionan tratando de amenazar y tratando de silenciar. Bueno, frente a eso, los humoristas cumplimos con nuestra obligación. Los humoristas somos críticos, y somos críticos del poder, fundamentalmente. Ahora, dos preguntas. Quiero comenzar porque has tocado el punto de los artistas que son disidentes, los artistas en Venezuela que piensan diferente al gobierno nacional, no se les permite actuar ni dormir, cosa que ya nos parece gravísimo o el colmo del absurdo en los hoteles que son del Estado. Pero también leía, por ejemplo, hace unos días atrás un Twitter, creo que era un Twitter de Luis Chatén, que es un presentador que tiene un humor igual extraordinario, donde señalaba que no se le quería alquilar un teatro en Barinas, por ejemplo, para presentar un monólogo. Sí, pero eso ha pasado en los últimos 14 años con mucha frecuencia. Nosotros venimos siendo excluidos de todo el sistema del oficial de la cultura. Nosotros no se nos prestan los teatros, no se nos deja quedar en los hoteles del Estado, no se nos prestan las instalaciones para hacer presentaciones. No es que no se nos prestan, es decir, no se las alquilan a los productores, porque no es tampoco el deseo de usarlas gratuitamente. Eso tiene un costo que los productores pagan por su uso, pero eso no está permitido. Bueno, los medios de comunicación, los que no han sido silenciados, han sido amenazados con cierre. Globovisión ha sido amenazada repetidas veces, al punto de que esta planta televisiva ya ha sido anunciada su venta luego de las elecciones. Otros canales como Radio Caracas han sido cerrados, otras emisoras han sido compradas o expropiadas, otras han sido amedrentadas, de modo que en Venezuela cada vez más la expresión disidente del pensamiento, dentro de ella incluso la expresión humorística, ha sido silenciada. Nosotros, mi compañero Emilio Lovera y yo, hemos vivido la experiencia de teatros en Maracay, por ejemplo, que no nos han prestado. El Teatro Tulio Febres de Mérida tampoco podemos estar en él. Y así toda la red de teatros que pertenecen al sistema de cultura oficial. Eso en Venezuela es insólito, porque en Venezuela tradicionalmente los teatros eran espacios donde se presentaba la diversidad de las ideas que se expresaban en el país. Más aún, antes de tener este gobierno, los gobiernos anteriores financiaban grupos teatrales que hacían obras abiertamente críticas al gobierno, y eso era permitido y auspiciado e incluso financiado por el gobierno nacional. Ahora, ¿qué espacios le queda entonces a los artistas, humoristas, pensadores que son disidentes en Venezuela? Es decir, ¿les quedará la plaza pública para presentar sus actos? Bueno, mira, Idania, nos va quedando lo que vamos consiguiendo. Mira, es curioso.
en medio de esta agresión, digamos, y esta intolerancia con la manifestación cultural disidente, en Venezuela, curiosamente hay un florecimiento de la cultura extraordinario. En este momento en Caracas hay obras de teatro en todos los lugares y se han ideado lugares nuevos y han surgido teatros nuevos, teatros pequeños, teatros medianos, hay teatros de colegios que estamos usando para presentar nuestras obras, hay espacios independientes donde se nos cierra una puerta, otra se nos abre o tratamos de abrirla nosotros. Entonces siempre encontramos espacios, pero lo curioso es que hay no solamente un florecimiento de la cultura. Venezuela está llena de obras de teatro, todo el país, y especialmente la ciudad de Caracas, festival de teatro también hemos tenido en este momento, sino además el humor. El humor está floreciente. Todos los espacios donde nosotros presentamos humor están abarrotados de gente deseosa de ver reflejado en el humorismo pues la crítica social a los momentos que vive Venezuela. ¿Deseosa de ver reflejada la crítica o también la necesidad de tener un poco de esparcimiento dentro de este estrés electoral en el que vive Venezuela en estos últimos 14 años? Sí, efectivamente, no solamente esparcimiento, pero es curioso porque el humor que busca la gente es un humor que muchas veces es un humor muy denso y muy reflexivo. Nosotros, por ejemplo, Emilio Lovera y yo tenemos en este momento una obra que se llama Juicio a Bicentenario, que es una obra absolutamente reflexiva sobre la historia nacional, que tiene elementos cómicos, pero que tiene también elementos que llaman e incitan a la gente a meditar sobre la situación del país. Es decir, el teatro, el humor que está viviendo Venezuela en este momento no es ni con mucho un humor evasivo de la realidad, es un humor que se mete en la realidad y que sueña con una Venezuela distinta, posible, con una Venezuela tolerante. El humor siempre ha sido instrumento de la tolerancia y de la convivencia. Nosotros ¿con qué soñamos? Con una Venezuela en la cual pensar distinto no signifique que uno sea tachado, ni perseguido, ni que se cierren espacios, que no nos permitan entrar en lugares. Nosotros pensamos que una sociedad democrática se puede pensar diferente y se puede coexistir. Nosotros creemos que una democracia es aquel sistema en el cual el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo, sino que todos de alguna manera ganamos. Laureano, una última pregunta. ¿En qué momento se perdió la tolerancia en Venezuela? Bueno, hemos estado viviendo un proceso progresivo de intolerancia. Yo creo que la principal razón de esta intolerancia es que desde el poder durante 14 años se nos ha generado la idea de que todo el que piense distinto al pensamiento oficial es enemigo. Y a partir de allí se ha generado una intolerancia muy fuerte, en la cual incluso, en mi caso, a mí me han condenado, es decir, me han sancionado, me han denunciado por un artículo la semana pasada, un artículo que no han leído, porque era un artículo que no tocaba para nada temas relacionados con el momento, digamos, que estaba viviendo Venezuela, que era el tema del fallecimiento del presidente y todo esto. Entonces, pero ya se ha perdido todo, ya ni siquiera nos leemos ni nos escuchamos, sino que nos condenamos. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno instauró una idea según la cual todo el que piensa distinto es enemigo. Y por supuesto, al polarizar la situación de la contraparte también hay una reacción. Entonces, creo que el país se ha polarizado en extremos que en los términos más radicales les cuesta tolerarse. Y lo que promovemos nosotros los humoristas es el deseo de que podamos encontrarnos, de que podamos tolerarnos, de que podamos respetarnos, de que pensar distinto para una sociedad no es ninguna tragedia, que los seres humanos somos seres que pensamos distinto, que esa es nuestra característica y nuestra forma de ser. Yo creo que la gran tarea que tiene Venezuela frente al futuro es recuperar la idea de tolerancia política y de respeto a las ideas del otro. Claro, recuperar la tolerancia y el respeto pasa por reconstruirse como pueblo, es decir, buscar puntos de encuentro. Después de 14 años de una confrontación permanente, de haber polarizado a la sociedad venezolana, de haberla dividido en dos grandes pedazos, ¿es posible, Laureano, o fácil encontrar ese punto que lleve al pueblo venezolano a un reencuentro?
Sí, Dania, yo estoy absolutamente convencido de que nosotros los venezolanos podemos reencontrarnos, no solamente podemos reencontrarnos, sino que nos vamos a reencontrar. Estoy absolutamente convencido de eso. Primero porque los venezolanos somos gente de nobleza espiritual. Yo recuerdo un incidente cuando comenzó muy fuertemente este tema de la intolerancia, que se encontraron dos manifestaciones en el este de la ciudad y al final terminaron haciendo un partido de futbolito. Es decir, empezaron a jugar futbolito, los dos bandos enfrentados. ¿Qué significa esto? Nosotros, después de un siglo de guerras civiles, nos acostumbramos a la idea de que es posible convivir en la diversidad. Eso está demasiado instalado en el alma colectiva como para borrarlo de un plumazo o para borrarlo incitando a la confrontación. Yo creo que los venezolanos, todos, estamos muy agotados de este enfrentamiento y que nos damos cuenta de que los problemas del país son comunes. Que la inseguridad no le pregunta al que va a atracar o al que va a asesinar de qué bando político es, que todos queremos que sean los hospitales buenos, que todos queremos escuelas que estén bien dotadas. Y entonces cuando uno empieza a revisar lo concreto, uno se da cuenta de que en el fondo estamos de acuerdo en un país que soñamos y que queremos. Entonces, creo que la división se ha creado artificialmente y creo que esta división además tiene todo un propósito político de sostenimiento del poder en términos de amigos y enemigos, que es la manera más primitiva de sostener el poder. O sea, yo tengo la verdad, el otro está equivocado, yo soy el poderoso y entonces el que está en el camino correcto y el otro es el enemigo que debe ser eliminado o silenciado. Ese tipo de actitudes son las que han producido las grandes tragedias políticas en la humanidad. Y eso en Venezuela estoy seguro que lo vamos a superar. Pues quiero agradecer a Laureano Márquez. Gracias por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas, Venezuela. Laureano, un abrazo. Buena tarde. La tarde.